Estimados colegas, buen día. En este día vamos a explicar lo referente a las entradas analógicas correspondiente al desarrollo de la lección número 11. Como primera actividad, siempre recordamos traer la actividad de ampliación del ciclo anterior, de la lección anterior, de tal manera de que nosotros podamos provocar esa motivación de querer hacer, ¿verdad?, los talleres colocados como asignaciones asincrónicas. Una vez que se haya discutido el tema con respecto al objetivo que se percibía en modificar los valores de las variables y observar los resultados del monitor serial, traer a los participantes a ese encuentro con el concepto de lo que son las señales analógicas y sobre todo respecto al uso del potencial que tiene Arduino para poder analizar sobre todo información proveniente de diferentes tipos de fuentes. En esta actividad, pues, nosotros tenemos que recalcar que básicamente se busca implementar el uso de sensores analógicos y esto pues con el objetivo de poder leer esas magnitudes físicas que se presentan en la naturaleza. Es bueno ir apuntalando de que en la naturaleza hay una variada gama de formas de manifestaciones de energía que de alguna manera u otra representan magnitudes físicas muy relacionadas con lo que hacemos, ¿verdad? En el caso de la luz, de la temperatura, del sonido, la humedad del suelo, y que todas ellas pueden ser en alguna medida captadas. Y la idea es que nosotros les presentemos a ellos las posibilidades que tiene el Arduino de poder implementar, ¿verdad? A través de sus señales analógicas, un sistema de captación de esa fuente energética o de esas magnitudes físicas para luego tratar los datos que en alguna medida van a servirnos para desarrollar un sistema de automatización o un sistema robótico. Bien, el menú para el día de hoy, denominado contenido, tiene que ver precisamente con que expliquemos qué es una señal analógica de una forma muy sencilla, qué son las entradas analógicas del Arduino, dándole una aproximación a lo que ellos van a percibir a lo largo de la sesión de clase, y un concepto nuevo para ellos, pero muy relevante: cómo se convierte estas señales análogas a, por así decirlo, equivalentes de información digital. Para efecto de ello, tenemos que explicar lo que representa la resolución de las entradas analógicas, el cálculo de esa resolución para cada bit, o sea, los intervalos de cambio que vamos a estar obteniendo en la señal analógica, su correspondiente valor digital. De una forma muy sencilla y muy poca, quizás no profunda, sino significativa. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, de las sentencias que emplea el Arduino para poder hacer esto que estamos hablando. El Arduino lo hace por nosotros, esos cálculos, y vamos a presentar aquí cuáles son las sentencias empleadas, las fundamentales, y más adelante entonces explicamos cómo se hace ese conexionado a nivel de hardware o de periférico con respecto a la entrada analógica en el Arduino. Ya aquí pues entonces practicaremos nuestra primera sesión de, digámoslo así, de asignación, de integración, los conceptos que hemos aprendido para que ellos puedan ir internalizando el concepto de uso de las entradas analógicas. Aquí presentaremos nuestra segunda pregunta generadora y con respecto al proyecto para que vayan relacionando lo que va aprendiendo en función de las entradas analógicas, y aquí enfocaremos ya nuestro proyecto. Algunos sensores analógicos que pueden usarse, se presentará una gama de sensores que se pueden usar en los proyectos y vamos a especificar uno, específicamente uno que aparece también en el Tinkercad, que es el sensor de humedad de suelo, ampliamente utilizado y que puede ser, ¿verdad?, extrapolado a diferentes tipos de aplicaciones. Para ello, pues explicaremos cómo funciona dicho sensor de suelo, cómo se conecta este sensor de humedad de suelo a la placa de Arduino y cómo se programa para utilizar este sensor.
Luego pasaremos a la actividad de integración número 2, que es una aplicación precisamente del uso del sensor de suelo, y generaremos pues la tercera pregunta generadora relacionada con cómo lo pueden utilizar con respecto a los niveles de agua de un lago, el lago Gatún, por ejemplo, el lago que suministra el caudal de agua para el canal, para el funcionamiento del canal, siempre buscando relacionar lo que tenemos que hacer como conectividad dentro del marco de nuestra Olimpiada Nacional de Robótica. Al final, una consolidación de los hallazgos y los conceptos más claves, más puntuales de la sesión, y luego se le presenta una explicación de la actividad de ampliación que serviría de enganche para la próxima y última sesión de clase con respecto al módulo 4. Bien, echemos mano entonces a la obra. Aquí está la pregunta generadora de Cisco. Esto pues ya ustedes saben, ellos tienen que estudiar paralelamente el currículum de Cisco, y en este caso pues aquí lo que se trata es de que ellos vinculen en esta lección, que es la creación de un prototipado, y a través de un vídeo, creo que tienen ahí, pueden entonces relacionar para luego entonces responder a la pregunta. Puede aplicar el concepto de prototipado rápido con sus estudiantes para elaborar el proyecto que presenta en la Olimpiada Robótica de Panamá. Trate de tomarse un tiempo para que ellos puedan participar. Y luego de esto entonces nosotros abordamos el primer concepto, que es el de la señal análoga, señalando y destacando lo que aparece en negrita. O sea, siempre utilicemos estas pistas tipográficas. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que ellos reconozcan que las señales análogas están con nosotros y que son señales que varían en el tiempo. Un ejemplo muy clásico que siempre se utiliza es utilizar el concepto del reloj digital que tienen en su muñeca, y el reloj análogo de aguja. Entonces usted puede explicar que una cosa es tener pasos discretos del tiempo, y otra cosa es tener pasos continuos a lo largo del reloj de aguja tradicional. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque se puede decir que la señal análoga de esa forma varía contra la señal digital que representa el reloj digital. En este sentido se hace hincapié de que el tiempo y la amplitud van cambiando. Esa es la característica de la señal análoga en contraposición a la digital, que sus cambios son por saltos, igual como en el reloj digital. Y estos saltos son discretos, son bits, básicamente, ¿verdad? 1 y 0, que representan 0 y 5 voltios. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos de señales analógicas? El ejemplo más clásico y el que más salta a la vista es el sonido, precisamente el que estamos utilizando en este momento. Podemos decir que la voz no se ha cortado. Si la voz no se ha cortado y podemos integrar palabras porque el sonido es íntegro, ahí está cambiando, y podemos cambiar el tono de voz en el momento que vamos explicándoles para que ellos puedan comprender que la amplitud va cambiando, el tono, la fuerza del sonido cambia, y eso es una señal análoga. También es importante decirles que estas manifestaciones de energía se convierten en señales cuando son pasadas a través de un sensor. Aquí hay que destacar esto. La manifestación de energía, la magnitud física, entonces, para ser medida, tiene que ser transferida a una señal, en este caso, ¿verdad? Eléctrica, en forma de voltaje. Mientras que nosotros no tengamos eso claro, entonces la palabra, digámoslo así, transductor. El transductor es transferir una forma de energía a otra, y los sensores cumplen esa función. Ok, entonces entramos en un poquito de contexto en cuanto a la figurita que aparece aquí a mano derecha. Puede apoyarse con ella, y ahí pues usted puede observar en la parte inferior temperatura, también hay presencia de rayos infrarrojos. O sea que nosotros podemos tener diferentes valores, y por ahí más adelante va a haber algunos sensores, y realmente destacar que en nuestro proyecto nosotros necesitamos captar esas señales analógicas que representan esas magnitudes físicas, tales como temperatura, luz, humedad de tierra y sonido, con el objetivo de convertirlas en datos útiles en forma de variables necesarias para la toma de decisión. Esto es importante que lo destaquemos porque hay que ir tirando el puente de manera muy clara hacia lo que ellos han prototipado con sus estudiantes.
Entonces, ayudarlos a que ellos puedan de alguna manera poder intuir qué cosas quisieran ellos poder controlar, qué variables pudieran ayudarle a controlar en su proyecto lo que ellos desean y hacerle ver que esas variables que van a medir, que van a censar, que van a captar con sensores, valga la redundancia, se convierten en datos variables que van a hacer que esos datos variables se puedan usar dentro del programa para tomar las decisiones que ya hemos visto en la sección, ¿verdad?, de control y la de toma de decisiones anteriormente. ¿Ok? Ya adentrándonos un poquito más en cuanto al uso de la entrada analógica, aquí podemos ver una señal análoga y podemos ver su conversión digital en cuanto a solamente una pequeña aproximación, tomando en consideración que tanto el Arduino Uno como el Nano permiten que estas señales analógicas puedan ser captadas a través de los pines del microcontrolador y que tiene una denominación dentro de un rango de voltaje. O sea que de 0 a 5 voltios, por así decirlo, es lo que nos permiten estos dispositivos. Y nosotros tenemos que explicarles que los sensores que van a utilizar siempre van a estar alimentados por debajo de este valor, por lo menos de 5 voltios para abajo. No puede ser por ahora mismo. Nosotros lo que queremos hacerle ver a ellos que si hay sensores en la vida, usted les puede explicar en el área industrial que tienen, se pueden alimentar con 12, 18 o 24 voltios y que hay técnicas para bajar ese voltaje a voltaje de 5 voltios permisible por el Arduino, porque si no el Arduino se quema. Lo único que, por ejemplo, un sensor capacitivo inductivo en una planta embotelladora o una planta, digámoslo así, procesadora de leche, usa 24 voltios, pero nosotros acá no lo vamos a usar así. Tendríamos que usar la técnica de divisor de tensión que se escapa pues al objetivo de este curso, pero sí es importante destacar que nuestros sensores que van a recibir en el kit trabajan cómodamente con este valor de 5 voltios. Y la idea es que cuando estos pulsos, ¿verdad?, análogos, señales análogas, más que todo, variando en el tiempo, entran al Arduino a través de estos sensores, estas señales se convierten realmente a información digital por un, digámoslo así, un sistema o un circuito que se encarga de hacerlo. Se llama convertidor análogo digital, por sus siglas ADC, conocido como ADC. Ya entonces aquí le mostramos la vinculación, ¿verdad? Te señala aquí cuáles son los pines del Arduino Nano que corresponden a la entrada análoga, y acá, ¿verdad?, destaca que son 6 también para el Arduino Uno. Los dos modelos pues manejan este sistema, pero ¿qué ocurre dentro del Arduino? Nos vamos a adentrar un poquito adentro. Ahí en la entrada de cada uno de estos pines conecta a este sistema que acabamos de conversar. Es un circuito que se encarga de, como ustedes pueden ver, en principio recibe una señal análoga. Esta señal análoga que proporciona, por así decirlo, un sensor, en este caso de temperatura, y luego en la salida vamos a tener una serie de pulsos digitales, como aparece acá, que puede usarse en el computador para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué podemos destacar aquí? Podemos destacar, sin tanto detalle técnico, pero sí de manera muy intuitiva, que tenemos un sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque este es el ambiente y hay un termómetro midiendo magnitudes, midiendo la magnitud física en este caso, es un ejemplo, pero esto puede ser reemplazado por cualquier tipo de magnitud física. La idea es que el sistema físico proporciona una señal y que entonces el sensor se encarga, obviamente, cambiar esta manifestación energética en una señal eléctrica, y que esa señal eléctrica pues obviamente tendrá ruido producto del ambiente y producto del mismo conductor, el mismo semiconductor o el mismo dispositivo electrónico. Y una vez, ¿verdad?, esto se obtiene esa señal limpia a través de un filtro para quitar todo el ruido y poder tratarla digitalmente, pasa al convertidor análogo digital, el ADC, y aquí entonces tenemos que, como ustedes pueden ver, se ha escalonado, por así, a través de lo que se llaman muestras.
Estas muestras tienen un intervalo de tiempo de acuerdo a lo que se llama resolución del convertidor analógico digital. ¿Qué significa esto? Que en alguna medida nosotros vamos a tomar muestras que son representaciones digitales de la señal original que se filtró anteriormente. Y estos puntos que ustedes ven aquí, pues representan, por así decirlo, cada uno un valor binario que se codifica dentro de la computadora, y dependiendo de la resolución del dispositivo, entonces se obtiene, ¿verdad? Un dato binario que ya la computadora, en este caso el microcontrolador, puede utilizar para realizar cálculos aritméticos básicos, también operaciones lógicas, transferirlo, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, podemos tomar decisiones, como lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Aquí pues un zoom de cómo se da ese proceso. En el caso del Arduino Uno y Nano, las entradas analógicas disponen de 10 bits de resolución. La resolución tiene que ver con los puntitos que se pueden obtener, en este caso tocando o tomando muestras, básicamente la palabra correcta, de el contorno de la señal o la amplitud. Y de esa manera nosotros podemos ver que dependiendo del tipo de resolución, una resolución baja, en este caso 4 muestras se tomaron, aquí tenemos 8 muestras, pero acá tenemos 16. Entonces en el Arduino nosotros tenemos 10 bits de resolución, y lo que proporciona que si son datos binarios, 2 elevado a la 10, 1024 niveles. En vez de 16 como aquí, en este caso, pues, de aquí del punto 0 hacia arriba se pueden tomar 1024 intervalos, 1023 intervalos, o sea, de 0 a 1023 el máximo, serían 1024 puntos diferentes. O sea, es decir, básicamente creo que es 10 microsegundos. Cada 10 microsegundos está tomando una muestra de la señal análoga, y eso va a hacer básicamente que podamos tener una representación digital de la señal bastante fiel. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Quiero decirlo primero que todo que nosotros estemos tranquilos y díganle así a sus estudiantes, en este caso a los participantes que son los docentes, que esta ecuación la hace por nosotros el Arduino. Nosotros, usando las sentencias que vamos a ver, el analog read, que es la lectura análoga de los puertos, pues él hace eso automáticamente en esa función. Y aquí es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque miren todo lo que matemáticamente se da. Un voltaje de referencia en base a los 5 voltios que proporciona el Arduino. Tenemos 2 elevado a la 10, lo vimos, a 1024 posibilidades de diferentes valores de voltaje que hemos extraído, porque son 1024, en este caso 1024 porque va de 0 a 1023, hay que contar el 0. Pero acá en la ecuación vamos a colocar el máximo, que es 1023. Y por eso vamos a observar que la resolución es de aproximadamente 5 milivoltios por bit. Cada bit va a estar representado, o cada, por así decirlo, cada código de la señal va a tener un espacio o un cambio de 5 milivoltios. O sea, cada 5 milivoltios de esa señal de entrada, que es una señal bien pequeña, nosotros, o unas, prácticamente piénselo como 5 milésimas de voltios, vamos a tener un código nuevo. Así usted se lo puede explicar. Cada vez que pasen 5 milivoltios en la señal, o sea, suba o descienda, ahí se genera un código nuevo. Eso pues va a ser bastante interesante a la hora de reproducir el fenómeno físico que estemos midiendo. Pero todo esto está transparente al usuario, para que usted le dé tranquilidad, porque algunos pueden sentir que de repente pues la matemática, no, ya esto con usar la función analog write, ya ese programita está hecho para que en esa función se puedan hacer estos cálculos como lo vamos a hacer. Y aquí pues definitivamente que hay sentencias empleadas para trabajar, y ya lo venimos mencionando. La primera de ellas es muy interesante, es analog reference, y esta función nos va a ayudar a fijar el voltaje de referencia, eso que aparece como voltaje de referencia en la ecuación.
Y en este caso hay que cuidar que el voltaje de referencia no sobrepase el voltaje de alimentación del Arduino, como ya le hemos mencionado. Entonces la sintaxis es analog reference y el tipo. Existen tres tipos fundamentales. El primero está el default, que es el voltaje de referencia que viene de fábrica. Para el Arduino es 5 voltios y para el Arduino Nano 3.3. También está con voltaje interna. En la sintaxis, si yo coloco internal como aparece aquí, él va a tomar 1.1 como referencia, y entonces la resolución va a ser, ¿verdad? 0.000107. Miren que el voltaje no sobrepasa los 5 voltios. Y ya una resolución como esta bastante pequeña, porque claro, obviamente tenemos que hacer que haya 1024 valores diferentes en 1.1 voltio. Entonces pues cada vez que 1, 2, 3 tengamos 1.1 milivoltio, entonces vamos a tener prácticamente un valor digital o un dato digital diferente. Una vez que tenemos eso, hay otra función muy importante que se llama pin mode. El pin mode, esta sentencia se utiliza para establecer el modo de funcionamiento del pin, como la palabra lo dice. Aquí tenemos pin mode, tenemos la entrada a 0 y yo quiero que sea una entrada, input. Entonces aquí estoy declarando que la entrada del analog, analógica, ya sea del Arduino Nano o el 1, la A0, pero puede cambiar por A1, A2, A3, A4, A5, son 6 entradas, la declaramos como entrada. Y la más importante de todas, aparte del pin mode, que es muy importante, que todas son importantes, se encuentra el analog rate, que es básicamente la que les comenté, que se encarga de hacer toda esa ecuacioncita que vimos anteriormente y se utiliza para leer el valor. Una vez que lee el valor en el pin analógico, él nos va a devolver, aquí como les dije, un valor digital de 10 bits, que tiene una resolución de 10 bits, que representa la tensión que se presenta en el pin analógico, y nos va a devolver un número entero entre 0 y 1023. Ese valor es el que va a ir representándose como el equivalente de la señal análoga leída. Para leer el valor del pin, en el caso, por ejemplo, el pin 0, se utiliza la siguiente sentencia. Declaramos primero que todo un valor entero y luego una variable entera que se llame valor. Tenemos entonces el uso del analog write y podemos leer cualquiera de los pines en este caso, ¿verdad? Cualquiera de los pines análogos de la A0 es A de análogo a la A5. También hay otra función muy importante que es el mapeo. Esta sentencia se utiliza para hacer un mapa del valor en un rango de entrada a un rango de salida. Es bien curioso porque aquí usted puede decir delimitar de dónde quiero que haga la lectura, a qué rango quiero que haga la lectura, para que me lo traslade al equivalente que yo deseo. El equivalente básicamente, según el proyecto que esté yo trabajando, se va a utilizar a menudo para convertir el valor leído por el pin análogo que está en un rango de 0 a 1023 en un rango más útil. Y la sintaxis es map. Aquí colocamos la cantidad que estemos midiendo, temperatura, puede ser humedad, lo que queramos, dependiendo, luz. Y aquí viene entonces el valor mínimo y el máximo. En este caso la parte binaria de 0 a 1023, si queremos todo el rango, que me convierta toda esta amplitud mínima y amplitud máxima, le llamamos nosotros. O sea, el rango de la señal que estemos midiendo, nos lo traslade digitalmente. Por ejemplo, min expresa el tope inferior del valor actual y max expresa el tope superior del valor actual en binario, o de la cantidad que va a ser trasladada del binario a la magnitud que nosotros deseamos. Y a min expresa el tope inferior del nuevo rango deseado. ¿Por qué? Porque estamos mapeando para ponerle un nuevo rango a conveniencia de nosotros. Y a max expresa el tope superior del nuevo rango deseado. Vamos a ver un ejemplo, porque siempre los ejemplos ayudan más. Miren, supongamos que estamos midiendo temperatura con un sensor y que deseamos convertir el valor a grados Celsius, que es lo que nos conviene. Yo tengo la manifestación energética, lo paso por el sensor y el convertidor se encarga de hacer esto. Por ejemplo, yo tengo que declarar la variable y valor del que estemos midiendo, en este caso temperatura. Bueno,
el valor. El valor básicamente es el valor que estamos midiendo, la cantidad física. Captamos y el analog rate, como hemos dicho, hace todo ese proceso de conversión desde la entrada A0. Por esta entrada, acuérdense que puede ser de A0 a A5. Luego, nosotros vamos a declarar una variable de tipo flotante para la temperatura, porque recordemos que estos son valores que pueden tener valores enteros y valores decimales, y el tipo de variable empleado por el Arduino para poder captar y ser lo más fiel posible de la realidad es una variable de tipo flotante. Entonces usamos la función map y aquí vamos entonces a poner la cantidad. En este caso, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto al tema de la cantidad. En este caso, pues tenemos que tener, ¿verdad? Con respecto al tema de la cantidad, como lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque observe aquí, la variable fue declarada, la variable entera valor, ahora es empleado dentro de la función map, porque él toma ese valor que vaya leyendo, que no sabemos en este momento cuál es, porque acuérdense que esto es instantáneo por momento, pero nos está diciendo, trasládamelo dentro de el rango de 0 a 1023 muestras. Estas muestras quiero que me las transformes, ¿verdad?, a valores de temperatura que van de menos 50 a 150. Entonces en este caso se ha utilizado la función map para convertir el valor leído, que va de 0 a 1023 posibilidades o 1023 digámoslo, muestras que se pueden tomar en un valor de temperatura en grados Celsius ahora, y que va de menos 50 a 150. O sea, hemos hecho una conversión más inteligible para nosotros y para el microcontrolador. Las conexiones de entrada, hablemos un poco ya del conexionado, y aquí pues ya vámonos a la forma como se debe conectar. Y en este caso pues supongamos que disponemos de un sensor analógico que proporciona una señal analógica entre 0 y 5 voltios. El esquema de conexión es similar al que empleamos para realizar la lectura digital, es bien sencillo. Y aquí tenemos un video, ¿verdad? Le coloca el video para que ellos puedan ver el tema de la entrada analógica del Arduino, para que ellos puedan ir intuyendo la manera correcta de conectarlo. Ya estamos preparados entonces para proponerle que hagan, ¿verdad?, su primera actividad de integración, y usted tiene que hacerlo siempre, como decimos, a la par de ellos. Supongamos que nuestra madre, en este caso, quiere tener unas luces de intensidad variable en la sala de su casa, bien bonito, y quiere poca luz para esos momentos en que la familia está compartiendo y mantener la armonía. Sabe que la luz también tiene un efecto muy agradable de estabilidad emocional. Y en este sentido, pero ella quiere también tener control cuando va a hacer sus manualidades, sus tejidos, así que ella quiere bastante luz. Ahora, para ella tener el control de la intensidad de luz mediante un potenciómetro, hay que crear un circuito, y se le propone, ¿verdad?, que este circuito controle la potencia a la bombilla LED para que se ilumine gradualmente de acuerdo a lo que ella quiere. O sea que cuando estemos en familia, puede ser que tenga una luz más tenue, pero cuando estamos trabajando ya sobre, en el caso de las manualidades, ella dice, bueno, yo quiero bastante luz, así que vamos a hacer un circuito. Entonces le motivamos a ello a que vamos a trabajar para escribir el código, y este es el código de la actividad. Básicamente el código de la actividad lo que nos dice, ¿verdad?, que vayamos al Tinkercad y creemos un nuevo proyecto donde vamos a practicar el uso de las funciones analog rate para leer una entrada analógica, y activaremos el monitor serial, que ya lo vienen conociendo, para visualizar el resultado en cuanto a lo que va saliendo, ¿verdad?, en la señal PWM. Ahora, debemos colocar primero que todo, siempre decirle que ellos deben declarar la variable, en este caso de intensidad, y la de LED. Una variable entera, ya eso es pues un tema que ya ustedes han venido trabajando con ellos, que declaran el pin 9 como salida, y importante esto, inicializar el valor de la intensidad, no se nos olvide, debe ser 0 para que arranque, ¿verdad?, con un valor mínimo. Luego se inicializa el puerto serial, el LED también ya está inicializado, el LED 1,
y luego colocamos en este sentido pues el valor de la variable. Vamos entonces en el void loop a que el potenciómetro nos entregue un valor gracias a la función analogwrite que está conectado, ¿verdad? Ese potenciómetro en el puerto A0. Luego vamos a imprimir ese valor del potenciómetro para ir viendo el valor numéricamente, y una vez que se imprime vamos a hacer un mapeo de la intensidad de ese valor. Hemos dicho que si estamos midiendo lo que entrega el potenciómetro, entonces aquí se coloca el mismo valor, como lo vimos en la sintaxis, que lo hagan un rango mínimo de 0, máximo de 1023, y que nos entregue, por así decirlo, un valor entre 0 y 255. ¿Qué va a hacer? Que cada lectura la va a ubicar después que hace, ¿verdad?, el muestreo, que le llamamos de 10 bits, de 0 a 1023, la va a ir ubicando su equivalente entre el nuevo rango del 0 a 255, como lo hemos explicado anteriormente, cómo funciona la función de map. Luego que me imprima el valor de la intensidad. ¿Por qué? Porque ya la intensidad pues ya la vamos a tener ubicada entre 0 y 255. Luego entonces que la imprime, queremos que escriba en el LED 1, según el valor de intensidad, él va escribiendo este valor de voltaje, de tal forma de 0 a 255. Así que vamos a ir teniendo mayor o menor valor de intensidad. Recordemos que estos voltajes también se traducen en la salida en cambios suaves, en cambios en unidad de tiempo. Y el tiempo y la amplitud van cambiando, entonces nosotros vamos a ir escribiendo en el LED esos valores de manera continua. Ahora, aquí hay una toma de decisión bien interesante. Usamos un if y un else, como lo pueden ver. Si la intensidad es mayor que 100, queremos que imprima, ¿verdad?, en lo que respecta al monitor serial la palabra intensidad alta. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si es mayor que 100? Por el rango que fue convertido en el map. Si estamos hablando de 0 a 255, bueno, él dice si va arriba de 100, ya yo quiero que ponga intensidad alta. Pero en el caso de no ser así, o sea, es porque va debajo de 100, lógicamente, entonces que me imprima intensidad baja. O sea, un valor de 95, un valor de 99 para abajo, entonces pone en el monitor serial intensidad baja. Y esto lo va a hacer, ¿verdad?, cada segundo, 1000 milisegundos. Ya entonces le echamos mano a la obra, lo invitamos a ellos a trabajar y de esta forma pues conectan su resistencia, su LED, y aquí destaquen, siempre destacamos, ¿verdad?, nuevamente el código, que lo copien y que, ¿por qué no?, puedan jugar con el cambio del rango, o si quieren jugar con el cambio del rango, también pueden jugar con el cambio de lo que se imprime en pantalla para ir viendo las variantes que puede tener la intensidad luminosa, tal cual como lo decía la señora en el momento familiar. Usted le puede decir un momento familiar donde todos estamos pues bien relajados, vamos a ponerle una intensidad bien baja. Entonces ellos tienen que intuir que aquí en el rango, pues con el potenciómetro van a ir cambiándolo y obviamente se va a ir reflejando en los intervalos de intensidad. Entonces pues nada, aquí está el código y usted lo explica y aquí vemos los resultados. Por ejemplo, el valor del potenciómetro tiene un valor de 511 porque estamos tomando lo que entra, yo lo digo así, puro, ¿no?, del valor de la misma intensidad o del mismo valor del potenciómetro, la energía que entrega. Luego tenemos una intensidad de 127, destaque, que es alta porque pasó 100. Y luego tenemos valor del potenciómetro 511, intensidad alta. Entonces va haciéndolo periódicamente. Si le ponemos una intensidad más baja, o sea que la intensidad sea 98, para que entonces se imprima intensidad baja, ellos pueden ver los cambios. Aquí se genera una pregunta generadora de tal forma de que ellos puedan, en tu propuesta de proyecto, trata de imaginar qué tipo de señales analógicas quieren medir y implementando la función analogwrite y map. Tratemos siempre de hacerle ver que ellos tienen algo ahí y que de repente pues no le van a la respuesta directa, pero sí le pueden decir qué magnitudes físicas se pueden utilizar en su proyecto de tal manera de que
ellos puedan relacionar lo que acaban de aprender como herramienta para poder monitorear esas magnitudes físicas y luego provocar algún tipo de cambio, como lo hemos visto dentro de la sesión. Y a manera, ¿verdad?, de reforzamiento a raíz de estas respuestas, pues usted le va a mostrar básicamente cuáles son los tipos de sensores que en alguna medida pues se presentan en el kit y que usted puede mirar de alguna manera u otra como posibilidades de tomar señales y magnitudes físicas medidas para luego que el Arduino tome decisiones de automatización y robótica. Aquí tenemos el de temperatura, el de humedad para el suelo, temperatura para el ambiente, el sensor de luz LDR, también el de luminosidad y el micrófono, el de audio. Vamos entonces de estos sensores, vamos a tomar uno de ellos más adelante en la próxima sesión. Se abordarán dos más de los que están mencionados. Y aquí tenemos el sensor de humedad del suelo. En este caso, pues el sensor de humedad del suelo es un dispositivo que se utiliza para medir, como lo dice ahí, la cantidad de agua presente en el suelo en un punto determinado. Estos sensores son muy útiles en agricultura y en jardinería. Hay que destacar que estos también pueden ser utilizados en lugares que no solamente queremos determinar cuánta humedad hay en el suelo, sino que esa toma de decisión nos puede servir para activar una bombita de agua y así regar sin que nosotros estemos ahí. Pero el hecho de que pueda censar agua nos sirve también para determinar niveles. Si se alcanza un nivel, yo lo coloco en un nivel en un estanque. Y si se alcanza un nivel determinado, automáticamente pues me presenta un valor de resistencia quizá determinado entre los puntos de contacto de él, que lo puedo utilizar yo para automatizar. Aquí, ¿cómo funciona el sensor? Es sencillo. El sensor tiene básicamente un valor, una resistencia por el mismo material con que está hecho. Y cuando hablamos de resistencia es la oposición al flujo de corriente. Ese sensor, en alguna medida, mientras nosotros tengamos agua entre los extremos de ese circuito abierto, esa resistencia va a tener un valor máximo y mínimo. Si está seco, se va a traducir en valores de 1023, en los valores más altos de la conversión análogo digital. En este caso 1023, como lo muestra la gráfica, ¿no? Entonces cuando está 100% húmedo, nosotros vamos a tener prácticamente cero resistencia, pero cuando está sin humedad, en este caso alta resistencia, el valor traducido va a ser de 1023. Y para un valor intermedio va a ser de 512. Aquí lo importante es conocer que mientras más agua capte, el dato binario, que mientras más humedad capte, producto de la humedad del suelo o la cantidad de agua, representa entonces para nosotros un dato binario más pequeño, pero sigue siendo un dato de 10 bits. Acá, ¿cómo se conecta? Pues su conexionado, como ustedes pueden ver, se utilizan los 5 voltios, se conecta al ground y se busca la entrada analógica tal como se presenta en la figura. Puede ser cualquiera de estas entradas. Aquí es otra forma del sensor, en este caso pues de humedad del suelo, pero repetimos, también puede ser usado porque tiene entradas digitales, pero nosotros estamos usando la parte análoga. Ya aquí él tiene su arreglo interno para poder conectarse directamente. Ahora, aquí tenemos un pequeño programita que representa cómo cuando yo conecto los sensores de humedad, cómo debe programarse dentro del código para poder captar esta señal. Y de esta forma pues tenemos la inicialización clásica del monitor serial, porque queremos ver en el monitor serial los resultados de la humedad del suelo. Entonces aquí en el void loop se puede declarar la variable entera de humedad, aunque ya hemos declarado el pin, ¿verdad?, a 0 como un pin de, en este caso le estamos guardando un espacio en memoria para la lectura. Eso es importante que se haga como una variable global que esté fuera, ¿verdad?, del setup, para que pueda ser usado en cualquier parte del programa.
Luego entonces, como continuamos, declaramos una variable local, en este caso de humedad, como entera, y él va a hacer la lectura en el analog write en el sensor pin. En este caso va a ir guardando lo que va leyendo, lo va guardando aquí en el espacio destinado en memoria como variable entera del pin, que es el A0. Luego vamos a ir imprimiendo ese valor, humedad. Vamos a ir imprimiendo lo que nosotros vamos leyendo, en este caso pues humedad. En este caso el sensor pin hace la lectura, se guarda esa lectura en analog write y se imprime. Se imprime para entonces cada segundo obtener una lectura. Y aquí lo podemos ver. Declaramos en la entrada llamado el sensor pin, ya lo explicamos. Se inicializa el puerto serial y luego cada segundo vamos obteniendo lectura. Como se puede observar, el sensor va enviando datos de lectura del electrodo, llámese el electrodo, los puntos de contacto con la tierra. Algunos tienen forma de uñita, como lo vimos en la primera, y el otro ya viene directamente en forma, ¿verdad?, unificada. Entonces, pues, es importante que nosotros reconozcamos que aquí, pues, los valores van a ser leídos y en el caso, pues, de la actividad de integración, nosotros vamos a proponerle a nuestros estudiantes que ellos puedan hacer un código donde puedan utilizarlo con el Tinkercad. Así que vamos a crear un nuevo proyecto donde implementaremos un sensor de humedad para monitorear la humedad del suelo y encienda un LED que representa una bomba de agua o cualquier otro dispositivo para realizar el control de riego. Acá pues tenemos la declaración de la variable entera sensor pin. Vamos a seguir usando el pin 0. Luego entonces en el void setup vamos a inicializar un pin, el número 7 como salida. Establecemos la comunicación serial para el monitor. Y luego entonces acá almacenamos los resultados en una variable entera para luego ser evaluado. Hacemos la lectura de lo que entre por sensor pin, imprimimos la humedad en la pantalla y si la humedad es 400, de arriba de 460, hacemos que escribamos un pin, escribamos en el pin 7 un valor bajo. De lo contrario, entonces escribimos un valor alto. Es decir, cada vez pues que nosotros tengamos un valor arriba de 460 en el monitor serial, entonces vamos a estar viendo que se prende el LED. Acá puede el circuito y ustedes van a poder variar. Explica que pueden variar la intensidad de humedad con este rango y vamos a ver que aquí siempre pues vamos a estar viendo cómo varía el valor leído. Y de esta forma ellos van a poder ver lo interesante que resulta poder tener un dispositivo como este en nuestro proyecto. De aquí pues se genera qué papel jugaría el sensor de humedad si lo usamos para medir el nivel de agua en el lago Gatún. El lago Gatún, ya que el canal de Panamá depende del nivel de agua que este proporcione para su buen funcionamiento. Entonces aquí los chicos pueden ir conectando, o usted también puede decirle que sus estudiantes pueden ir conectando el proyecto con este nuevo, digámoslo así, instrumento. Yo le llamo instrumento porque son herramientas que se van adquiriendo a lo largo de el diplomado para que ellos puedan ir integrándolo en las ideas del proyecto. Ya para finalizar casi tenemos entonces los hallazgos y conceptos claves que hay que tomar en consideración. Y en este caso pues siempre destacar que las entradas analógicas funcionan, ¿verdad?, de una forma similar a las digitales, pero que en la práctica el montaje y el código son bastante similares. Entonces, un convertidor análogo digital se encarga precisamente como componente electrónico de convertir esa señal, en este caso de análoga a digital, o sea, transformarla, ya que ella varía de manera continua y nuestro dispositivo, nuestro microcontrolador trabaja con información digital. Entonces esto lo convierte en forma de voltaje y de esa manera pues se transforma a valores discretos a código binario que ya la computadora puede utilizar para tomar decisiones.
Esta sentencia que se utiliza para tomar esa manifestación de la magnitud física, esa manifestación energética, se llama analog rate, que se encarga de leer el valor y que se encuentra en el pin analógico para luego entonces poder tratar esta señal dentro de los diferentes tipos de funciones y toma de decisiones. Hay aquí la función map, que es muy importante destacar, que nos permite hacer una traslación de ese código binario a lo que nosotros nos representa esa magnitud, llámese valores de temperatura en grados Celsius o porcentuales, como lo vamos a ver en la práctica de actividad de ampliación. Se traslada a porcentaje los valores dentro del rango y de esa manera convenientemente puede tener una mejor interpretación para nosotros. Esa es la razón de ser de la función MAT, hacer un equivalente entre diferentes rangos, de los rangos digitales del microcontrolador a los rangos que nosotros hemos estado midiendo, llámese temperatura o llámese humedad. Los sensores analógicos son dispositivos que producen señales eléctricas, hemos dicho. ¿Por qué? Porque ellos captan y transforman esa energía de esa magnitud física y se convierten en transductores, porque lo cambian a señales eléctricas en forma de voltaje. También tenemos que un sensor de humedad de suelo, es un dispositivo que se utiliza para medir la cantidad de agua presente en el suelo y es muy útil para diferentes tipos de aplicaciones, ya que en él también influyen diferentes factores que pueden hacernos intuir qué está pasando en el terreno. Por ejemplo, la humedad va a depender de la temperatura, la salinidad y la textura del suelo. También todos esos factores, pues, en alguna medida, pueden darnos una idea muy burda, muy general de cómo anda el tema del cultivo. ¿Ok? Entonces, pues, la actividad de ampliación se le propone como meta leer el valor de una entrada analógica, ¿verdad?, conectado a 3 botones con diferentes resistencias para seleccionar ciertos pines de Arduino, representados por un LED que puede ser reemplazado por una bomba de agua, un bombillo de casa, etc. Ahora, para esto, pues vamos a entrar a Tinkercad y realizar la siguiente actividad. Se replica el circuito y el código que se les va a mostrar, luego que interactúen con los botones que están conectados a la entrada analógica y describir lo que sucede e interprete el código empleado. Hay que destacar algo, estos son 3 valores de diferentes resistencias asociados a 3 botones. Como la señal, la entrada analógica, aquí usted tiene que destacar que una sola, miren, observe, una entrada, se está usando una sola entrada analógica y que estamos utilizando 3 circuitos, 3 resistores diferentes. La idea básicamente es que nosotros podamos decirle que estos valores en alguna medida representan diferentes voltajes que van a entrar a la señal analógica. Y eso nos da a nosotros una idea interesante, por ejemplo, de 100, 220 y 1K. Los 3 van a proporcionar una caída de tensión o voltaje diferente que va a ser leído por la entrada analógica y obviamente vamos a tener el encendido de los 3 LED. Básicamente ese es el circuito. Acá está el código y vamos a utilizar en el código lo que hemos aprendido. En este caso, pues, todo lo que hemos aprendido para anteriormente. Vemos el if-else, vemos el tema del switch, el del case, estamos usando el default, estamos usando la creación, ¿verdad?, de variables constantes. En sí, todo lo que hemos trabajado aquí se integra y es bueno ir haciendo esa progresión para que ellos vayan relacionando. Acá, pues, a medida que van apretando el botón, ellos se van dando cuenta lo que va, el LED va encendiendo, haciendo una selección del mismo. Acá hay un video de dicha simulación para que sean apoyados y definitivamente, pues, nos vemos en la próxima clase, esperando que tengan éxito con esta clase y anunciarles que para la próxima lección 13, que es la finalizada ya para el módulo número 4, vamos a ver 2 sensores más, el de temperatura y el de luz a través del LDR y el LM335 para temperatura. Entonces es importante que nosotros vayamos instrumentándolos a ellos, motivándolos a que por favor vayan integrando lo que van aprendiendo con lo que van ellos a realizar con sus estudiantes a lo largo de la bitácora
y vayan materializando, preguntando, y que los viernes sea un espacio para que podamos tener un buen resultado al final y prepararnos para el módulo 5, que ya es un módulo, ¿verdad? Un poquito más avanzado, pero obviamente, didácticamente, entre todos vamos a poder hacer que ellos puedan aprender de una manera eficiente. Muchas gracias.